información en Biobío. Las reacciones u omisiones y los eventuales incumplimientos legales del gobierno desde la denuncia por violación en contra del ex subsecretario Monsalve nos han permitido conocer el tras bambalinas del Ejecutivo y, por tanto, ser testigos del caos que campea en la Casa de Gobierno, lo que nos explica en parte la incapacidad para percibir, enfrentar y resolver los diversos problemas que afectan a Chile por parte de este gobierno. No obstante, tras varias semanas de crisis en la moneda, a mediados de la primera semana de noviembre nos enteramos que el presidente Boric decidió no concretar el esperado cambio de gabinete. Una decisión curiosa que constata o la tosudez del presidente o la indiferencia frente a una mayor dificultad para avanzar en los diversos proyectos de ley que esto representa. Puede ser que el propio Ejecutivo haya entendido que a esta altura es difícil llevar adelante cambios estructurales y por eso muchos de sus ministros prefieren la comodidad del poder que seguir en otros lados con la épica que los llevó al gobierno en 2022, como sería el caso de que muchos fueran a la parlamentaria. La memoria es frágil, pero durante el segundo gobierno del presidente Piñera, varios ministros renunciaron a las pocas horas o días de haber asumido el cargo por verdaderos caprichos de la oposición de la época en comparación con la gravedad de las imputaciones que afectan hoy a la ministra Toá, aún en funciones. Recuerdo al exministro de Cultura, Mauricio Rojas, que duró menos de 24 horas en el cargo porque a la izquierda más vociferante le desagradó su opinión sobre el Museo de la Memoria, plasmada en uno de sus libros publicado con anterioridad a la fecha en que asumió el cargo. O la exministra de la Mujer, Macarena Santelices, cuyo nombramiento simplemente disgustó a los grupos feministas opositores por ser ella pariente del general Augusto Pinochet. Sin embargo, este doble estándar de parte de la izquierda, o más bien la ausencia de un estándar que les aplique a sí mismo, oculto, tras un supuesto cambio de opinión cuyos fundamentos nunca explican, ha sido su forma habitual de proceder, por tanto, a esta altura a casi nadie le asombra. En efecto, uno puede haber estado a favor o en contra de las decisiones que tomó el presidente Piñera en los casos aludidos. De hecho, yo, como muchos, no estuve de acuerdo. Sin perjuicio, es claro que estas resoluciones tuvieron presente lo importante que es que los ministros gocen de cierta aceptación o al menos tolerancia por parte de las distintas fuerzas políticas. Y por cierto, es muy relevante que tengan la capacidad para ejercer tan altas responsabilidades de Estado. Por el contrario, la relación entre el gobierno y el parlamento se complejiza y la fortaleza del Ejecutivo, muy relevante en un sistema presidencial como el nuestro, se deteriora. Por otro lado, más allá de las distintas consideraciones o comentarios que merece el caso Monsalve, Toá, Orellana, Boric y otros, quien tolera lo más grave, acepta lo menos grave con facilidad. Por tanto, es lógico pensar que después de que el gobierno decidiera mantener al subsecretario denunciado por violación más de 48 horas en su cargo, no estimara necesario la renuncia de las ministras Toá u Orellana por eventuales incumplimientos a la ley, incapacidad y otras diversas torpezas políticas. Por ello, el no cambio de gabinete me hizo recordar una de las opiniones políticas más habituales por estos días, relativa a la crisis de confianza en las instituciones, ya que pocos gobiernos han banalizado más las figuras presidencial y ministeriales que el gobierno de Gabriel Boric. Conservar el mismo gabinete a pesar de la crisis es eso, trivializar las instituciones para que éstas, al final del día, no puedan cumplir con sus objetivos. En efecto, nuestro principal problema hoy no son las instituciones en sí mismas, aunque por cierto todas ellas son perfectibles y se pueden adaptar o actualizar progresivamente, sino que la irresponsabilidad, poca seriedad y mediocridad de quienes nos gobiernan, ya que muchos han abusado, robado y contribuido a reventar el Estado para su beneficio en perjuicio de los chilenos comunes y corrientes. Incluso los ministros que en un principio fueron considerados como los adultos de la moneda han actuado con poca responsabilidad, como el ministro Mario Marcel, quien hace pocos días transparentó que los economistas calificados por el mismo gobierno como los agoreros del crecimiento en realidad tenían razón. La economía chilena no crecería o el crecimiento sería más mediocre aún que la propia proyección del Ejecutivo. No es bueno repetir que nuestras instituciones están en crisis, porque primero, esta afirmación es útil para eximir de responsabilidad a quienes nos gobiernan frente a la opinión pública, lo que no es más que una variante de su modus operandi habitual. Además, es funcional al proyecto refundacional de la izquierda,
puesto que todavía conservan la aspiración de una nueva constitución para Chile, es decir, nuevas instituciones, a pesar del amplio rechazo de los chilenos a su proyecto el 4 de septiembre del 2022. Por otro lado, creer que las instituciones no son el problema no significa ignorar que muchas de ellas deben adaptarse en diversos aspectos. A la luz de los recientes casos de corrupción, por ejemplo, resulta claro que el sistema de designación de los jueces de los tribunales superiores de justicia debe reformarse para que en la elección de los magistrados se priorice el mérito, la carrera funcionaria y no otras consideraciones que le hacen mal a la justicia, como el cueteo político y el activismo judicial. Nuestras instituciones son resultado de los aciertos y errores de quienes nos antecedieron, de la historia, y han permitido el progreso de Chile durante décadas. No aceptemos irreflexivamente el discurso que las responsabiliza por el estancamiento y la mediocridad que afecta temporalmente a nuestro país. Debemos estar conscientes de que es necesario cambiar el rumbo. Para eso, una sustitución actual del núcleo de gobierno es un buen punto de partida. Opinión en Bio Bio.